Llega Bethencourt a Valladolid, donde le da audiencia a Enrique III. Como el señor don Enrique III tenía a la sazón su corte en Valladolid, pasó Bethencourt a aquella ciudad sin pérdida de tiempo y obtuvo audiencia del monarca, que le recibió con singulares demostraciones de benevolencia y agrado. La relación circunstanciada que nuestro conquistador le hizo del progreso de sus conquistas y del estado ventajoso en que las dejaba, renovaron en el real ánimo la inclinación a favorecerle, especialmente cuando terminó su discurso con las siguientes cláusulas: Señor, en el supuesto de que el país de las 4 islas Canarias que tengo reducidas comprende más de 40 leguas francesas y que el numeroso pueblo que le habita tiene necesidad de la instrucción y exhortaciones pastorales de un obispo, he pensado suplicar a V.A. me haga la merced de escribir sobre esta pretensión al Papa Inocencio VII, pues no hay duda que las islas pueden sustentar cómodamente un prelado y que V.A. debe ser el digno instrumento de la salvación de aquellas almas. El rey le respondió, que nada le pedía que no fuese justo, que él escribiría al señor Inocencio y le postularía para el nuevo obispado la persona eclesiástica que el mismo Bethencourt eligiese. Bethencourt le propuso a don Alberto de las Casas o Casaus, español de Sevilla, clérigo que a su doctrina y notoria virtud añadía un mediano conocimiento de la lengua de los canarios. Era don Alberto hermano de Guillén de las Casas o Casaus, que había casado con una sobrina de Juan de Bethencourt llamada doña Inés de Bracamonte, y es de presumir que esta alianza hacía su mayor mérito. En efecto, don Enrique III le dio las cartas para aquel pontífice, le regaló con 2 caballos y una mula y, después de haber permanecido en Valladolid 15 días, donde hizo nuevas libreas a sus criados, marchó a Roma, acompañado del mismo don Alberto. Llega Bethencourt a Roma, erige Inocencio VII las islas en obispado, bajo el título de San Marcial de Rubicón. No dejó de ser celebrada su entrada en aquella capital del orbe cristiano, porque un conquistador de las Islas Afortunadas tenía derecho a las admiraciones de la patria de los Escipiones y los Césares, especialmente cuando, en medio del mayor cisma que la silla apostólica había visto, dejaba atrás a Benedicto XIII, de cuya obediencia habían sido los franceses y castellanos, y se dirigía a Inocencio VII para que erigiese en obispado las Canarias. Este pontífice le admitió a besar su pie con toda benignidad y distinción, y, habiéndose hecho leer por 2 veces las cartas de Enrique III, le dijo estas palabras: Vos sois a la verdad un buen hijo de la Santa Sede y por tal os reconocemos con complacencia, al ver que venís a nuestra corte después de haber emprendido una plausible obra, cuyos favorables principios pronostican progresos excelentes. Nuestro amado hijo el rey de Castilla nos escribe que acabáis de conquistar y reducir a la fe católica ciertas islas vecinas a las costas del África, y que vuestra conquista debe ser mirada como proemio de la rendición de todas estas tierras. Así, debemos concebir una sólida estimación a vuestra persona y vuestro mérito, no dudando que debéis entrar en el número de los grandes reyes. Pedís un obispo, y nos, en prueba de que aplaudimos vuestro celo, haremos expedir prontamente las bulas en ese eclesiástico de vuestra nominación, ya que, como decís, posee todas las precisas circunstancias de probidad, virtud y suficiencia. Como el Papa no se cansaba de la audiencia de un varón tan extraordinario, quiso instruirse por menor en la historia de sus proezas, y le preguntó qué impulso sobrenatural le había sacado de Normandía y llevado al Océano Atlántico, qué país era el de las Canarias y si correspondía a la idea sublime que de las Islas Afortunadas tuvo la antigüedad. A estas preguntas y otras del mismo género satisfizo Juan de Bethencourt, mereciendo el honor de que el pontífice le señaléis cuarto en el Sacro Palacio y le hiciese algunos presentes. Don Alberto de las Casas obtuvo sus bulas para el obispado de Canarias, erigido bajo el título de San Marcial de Rubicón, y partió sin pérdida de tiempo a Castilla con cartas del señor de Bethencourt para el rey y para su primo Maciot, las que debía poner en sus manos pasando a tomar posesión de aquella iglesia. Figura lucida que hace Juan de Bethencourt en Florencia. 3 semanas estuvo en Roma nuestro héroe, celebrado y favorecido como tal, y, habiéndose despedido del Papa, tomó el camino de Normandía por Florencia. Esta célebre ciudad no solo había pulido entonces a la Toscana, sino que se había hecho la Atenas de la Europa por su nuevo gusto en el comercio, ciencias y buenas artes. Así, apenas se divulgó la noticia de que en una posada de la calle Mayor, que tenía un ciervo por divisa, se alojaba un rey occidental, cuando se apresuró toda la nobleza y la plebe a cumplimentarle. Pero nadie se distinguió tanto en estas demostraciones como cierto comerciante de grandes créditos que, hallándose en Sevilla, había tratado y conocido a Bethencourt y se había enterado de sus gloriosas empresas en la conquista de nuestras islas.
Deseoso de obsequiarle, pasó de suyo un oficio en forma al Senado, participándole la llegada del rey de las Canarias a aquella corte, y, en su consecuencia, le hizo el gonfaloniero o primer magistrado un presente magnífico en nombre de la Serenísima República. Se pudiera decir que Juan de Bethencourt no entró en Florencia sino para ser admirado y hacer famosas las Canarias en el pueblo más civilizado que había en aquella edad. Los 4 días que residió en él no vio otra cosa que fiestas y ostentaciones de grandeza, y cuando partió para Francia le salió a despedir su amigo el comerciante, con otros sujetos de la primera distinción, hasta más de 2 leguas fuera de la ciudad. Vuelve Bethencourt a Normandía, noticias que adquiere de las Canarias. Bethencourt solo descansó en París 8 días, no sin gran satisfacción de los amigos que tenía en aquella corte, y fue recibido, por último, en el palacio de Bethencourt por Madama Fayel su esposa, y demás deudos con todas las señales de júbilo que se le debían. Después de haber residido en este país algún tiempo, se trasladó a Grainville. El concurso de nobles y de otras personas de calidad que acudían a su palacio diariamente, a fin de hacerle corte y preguntarle por los paisanos que se habían establecido en islas, era lucido y numeroso. Pero toda la tranquilidad de estos días felices desapareció como una sombra, y fue seguida de terribles desgracias. Las 2 fragatas que retornaban de estas islas con algunos frutos del país y las noticias circunstanciadas de su estado político, se fueron a pique cerca de La Rochela y, con ellas, el consuelo que en su retiro esperaba nuestro conquistador, quien solo supo por entonces que el obispo don Alberto de las Casas había tomado posesión de su nueva iglesia, que cumplía admirablemente con todas las funciones de su ministerio apostólico, que sus ovejas estaban satisfechas, que en la colecta de la misa se pedía siempre a Dios por el conquistador, a quien las Canarias debían la luz del Evangelio, que la fábrica de los nuevos templos se hallaba en buen estado, que Maciot de Bethencourt gobernaba con aplauso de todos, que se había armado de caballero, y que los habitantes de las 4 islas creían vivir en el siglo de oro del mundo, pero ya veremos la corta duración de este siglo. Infortunios de Bethencourt en sus estados de Normandía. Siguióse al naufragio de las embarcaciones la pérdida de Madama de Bethencourt, que falleció en Grainville. Era esta señora de la casa de Fayel, establecida cerca de Troyes en Champaña, y, aunque joven y dotada de gracias naturales, murió con el sinsabor de no dejar hijos a su marido. El tiempo, que todo lo consuela, no consoló a Juan de Bethencourt, porque tras la pérdida de su mujer, vio venir la desolación de su patria. Enrique V de Inglaterra, conducido de la felicidad, entra en la Normandía por el puerto de Harfleur y, desde entonces, solo se ven sitios, batallas, sangre y muertes. La Francia casi entera se redujo a una conquista de las armas británicas y, como dice el padre Juan de Mariana, la Francia fue entonces desgraciada por estas invasiones y Castilla feliz por la reciente adquisición de las Canarias que debía a un francés. Pero este mismo francés, que carecía de las noticias de sus amadas islas y que veía a su patria en el mismo conflicto en que él había puesto a los reyes de las Canarias, ¿cómo tendría su espíritu? Aún no fue esto todo. La muerte desastrada de Juan, duque de Borgoña, sobre el puente de Monteriau, a manos del Delfín, que creía expiar un homicidio con otro, sacó también muchas lágrimas a los ojos de nuestro Bethencourt, considerando que su hermano Reinaldos, que era mayordomo mayor y valido de aquel príncipe, había perdido en él un poderoso protector. En el mismo año de 1419 vio Bethencourt sitiado y demolido por las tropas inglesas el castillo y casa fuerte de Saint-Martin-le-Gaillard, en el condado de Eu, perteneciente a su baronía, y tuvo el disgusto de que su hermano, siguiendo la facción de los borgoñones, se hiciese del partido contrario a los intereses de la nación y a los derechos respetables de su legítimo rey Carlos VII. Muerte de Juan de Bethencourt. Esta serie de desgracias tuvieron la fuerza de avivar en nuestro conquistador el deseo de venirse a descansar a las islas, pero como Dios dispusiese trasladarle a mejores afortunadas y campos elíseos, enfermó gravemente en su palacio de Grainville, año de 1425, sin que la proximidad de la muerte pudiese sofocar en su espíritu ni la sangre fría ni la constancia que habían sido siempre sus virtudes. Hizo llamar a sus amigos para darles el último adiós, instando sobre todo le trajesen a Reinaldos, su hermano, porque tenía que advertirle verbalmente asuntos de consideración, supuesto que le dejaba por su único y universal heredero.
Mas este caballero, que estaba resentido de que Bethencourt no le había apoyado su adhesión a los intereses de Inglaterra, se resistió algún tiempo, cuya maliciosa tardanza, que era nuevo síntoma para su achaque, le obligó a decir públicamente que le pesaba haber dado a su hermano cualesquiera motivos de disgusto, que le participasen los circunstantes estos sentimientos afectuosos con que moría, y que le dijesen que en París, en casa de Jordan Gerard, hallaría un cofre donde estaban los papeles de su familia. Con esta inscripción, estos son los papeles de Grainville y de Bethencourt. Recibió después los santos sacramentos con mucha piedad y devoción y, habiendo hecho su testamento, instituyendo a su hermano Reinaldos de Bethencourt por su sucesor y universal heredero, rindió el alma al Criador entre los brazos del señor Juan Le Verrier, su inseparable confidente y penitenciario. Falleció el señor Juan de Bethencourt a los 66 años de su edad, en el de 1425, y fue sepultado honoríficamente delante del altar mayor en la iglesia de Grainville-le-Teinturier. Heredé su hermano Reinaldos. Cuando el señor Reinaldos de Bethencourt, llamado Morelet o Moró, llegó a Grainville desde su residencia de Roubry, ya halló sin conocimiento a su hermano y solo procuró consolarse con la copiosa herencia que creía iba a recoger, pero sabemos que sus esperanzas se frustraron en mucha parte. Nuestro conquistador Juan de Bethencourt había sucedido a Isabel de San Martín, su abuela paterna, en la baronía de Saint-Martin-le-Gaillard, en el condado de Eu, pero Reinaldos hallaba el castillo y casa fuerte de estos estados demolido por los ingleses. Nuestro conquistador era también señor del territorio de Bethencourt, en Bray, y del de Grainville, en el país de Caux, que era una castellanía dependiente del ducado de Longueville, cuyo castillo principal, que había sido desmantelado en otra guerra, se había vuelto a construir en 1388 con licencia del rey cristianísimo Carlos VI. Pero Reinaldos encontraba la casa de Braquemont en posesión de estos antiguos territorios, en fuerza del arrendamiento que su hermano había hecho de ellos a su tío materno Robin de Braquemont, o quizá venta formal que le otorgó en el mismo año de su muerte, a tiempo que meditaba regresar a las islas. Reinaldos litigó con el señor Pedro de Rouville, marido de Madama Aldonsa de Braquemont, hija de Robin, que había llevado estos estados en dote, y al siguiente año de 1426 hicieron una transacción, por la cual cedía Reinaldos al señor Rouville la tierra de Grainville, y se contentaba con las solariegas de Bethencourt. Esta convención no duró mucho tiempo y se vio resucitar el proceso en 1470 entre Juan de Bethencourt, hijo de Reinaldos, y los herederos de Pedro Rouville, pero parece que, después de una discusión dilatada, volvieron las cosas a quedarse en el pie de la primera transacción. Finalmente, Reinaldos creía heredar el reino de las Islas Canarias, que había coronado a su casa con un renombre glorioso, y por el cual no dudó su hermano sacrificar todo lo demás. Pero Mathieu de Bethencourt, su primo, le había ya enajenado 3 veces a diferentes compradores, y solo tuvo la estéril vanidad de intitularse rey y señor de las Islas de Canaria, según consta de varios instrumentos públicos celebrados en 1426, señaladamente de un certificado en lengua latina dado a su favor por el preboste de los mercaderes y los regidores de París en 1434. Que era el 12º del reinado de Enrique VI de Inglaterra en la Francia. Elogio de Juan de Bethencourt el Grande. Las Islas Canarias pueden bendecir al que les dio un conquistador adornado de tan ilustres cualidades. Cuando solo volvían a ser conocidas de la Europa en un siglo todavía bárbaro como víctima o juguete de sus piratas y aventureros, y cuando iban perdiendo el brillante epíteto de afortunadas para merecer otro diferente, quiso la providencia sacar del fondo de la Normandía un hombre que debía empezar a conquistarlas, hasta hacerse su primer dueño. Por cualquiera parte que se mire, parece grande Juan de Bethencourt. Su prudencia, su valor, su afabilidad, su destreza en manejar los espíritus y ganarse los corazones más salvajes, su ilustre calidad y aun su misma patria parece que conspiró a hacerle glorioso. La Normandía, que había sido siempre un país muy fecundo en héroes, y como el taller de conquistadores felices, pues había dado a la Inglaterra un Guillermo el Grande y a las 2 Sicilias toda la familia de Tancredo de Hauteville, tenía también derecho, digámoslo así, a dar un conquistador a las Canarias. Era este un hombre del nacimiento más distinguidos en su patria, y cuya casa era de una nobleza muy antigua y calificada, pues ya desde 1067 se había dado a conocer en la conquista de Inglaterra un Boutcourt, ascendiente suyo, gentilhombre del duque de Normandía Guillermo el Bastardo.
Felipe de Bethencourt, caballero y señor de Bethencourt y de San Vicente de Rouvray, fue contemporáneo de Luis VIII, padre de San Luis rey de Francia, según consta de una carta latina de 1282. Juan I de Bethencourt, su hijo, que casó con Isabel de Saint-Martin-le-Gaillard en el condado de Eu, heredera de la baronía de este título, murió en la batalla de Honfleur, bajo las órdenes del mariscal de Clermont, en 1357. Juan II de Bethencourt, su hijo, que casó con Madama María de Braquemont, hija de Reinaldo I de Braquemont, caballero y señor de Travesain, y tía del célebre Roberto o Robin de Braquemont, murió en la batalla de Cocherel, en 1364, al lado del famoso Beltrán de Guesclin, bastantemente conocido en la historia de España con el nombre de Claquín, y de este matrimonio e ilustre prosapia de generales, nació nuestro Juan III de Bethencourt, quien a sus estados hereditarios añadió el honor de ser camarista de Carlos VI y por último rey feudatario de las Canarias. La naturaleza le había dotado de disposiciones sobresalientes, pero la manía epidémica de su siglo nos le dio. A una fisionomía varonil, a unos pensamientos elevados, a un corazón impetuoso, firme y resuelto, a un genio dulce y tolerante, se le agregó el gusto a las hazañas caballerescas, que era el espíritu de su edad, y este mismo gusto fue la pasión dominante que le sacó de Normandía y le trajo a hacer la conquista de las Canarias. Esta determinación por sí sola es acaso la mayor acción de su vida. La empresa era muy ardua y Bethencourt se hallaba sin tesoros, sin tropa, sin marina y, por consiguiente, sin poder. Las Islas Canarias no estaban tan abandonadas que quisiesen entregarse pacíficamente al primer ocupante, y los príncipes españoles las contaban entre sus posesiones, aun sin haberlas sometido a sus armas. ¿No parecía temeridad aspirar a aquella conquista? Sin embargo, se pudiera decir que ningún general hubiera adelantado igual proyecto con mejores preparativos ni subsidios más poderosos. La magnanimidad, la experiencia, el valor y demás virtudes militares hacían el fondo de sus fuerzas. Sabía que las Canarias estaban ya débiles, y casi miraba a los piratas que las habían saqueado como unas tropas avanzadas de su ejército. Sabía que los bárbaros indígenas, aunque naturalmente fieros y valerosos, eran siempre inferiores a cualquier puñado de europeos bien armados y disciplinados. Sabía, en fin, que los reyes de Castilla, embarazados en su propio país con los moros, favorecerían y seguirían con gusto semejantes designios. En esta inteligencia no dudó empeñar las rentas de su casa, juntó sus amigos, rindió vasallaje a aquellos soberanos y vemos que conquistó 4 islas, parte con la habilidad y parte con la fuerza. Lo que verdaderamente pone a Juan de Bethencourt sobre todos los conquistadores de estas tierras occidentales, es el uso que hizo de sus victorias. Esta es la mejor parte de nuestra historia y la faz por donde nos debe parecer aquel un hombre extraordinario para su siglo. Observar los tratados con los príncipes isleños, no hacer ostentación de modales duras o altivas, respetar el derecho natural y de las gentes, recibir a los rendidos con entera benignidad, procurar fuesen instruidos en la verdadera religión, aligerarles el nuevo yugo de su imperio como cubriéndosele de flores, darles tierras para su subsistencia y considerarse, en fin, como verdadero protector y padre común de aquellos infelices. Todas estas eran unas virtudes que no conocieron cabalmente sus sucesores en la serie de las conquistas de nuestras islas. Y aún más allá. Es verdad que la condescendencia que tuvo en la esclavitud de muchos de estos naturales, y el haber faltado a la palabra de seguridad que había prometido al rey de El Hierro no tendrán lugar en su elogio. Pero esta fue su falta, y un conquistador jamás deja de cometer las grandes. Asimismo, aquella indiscreta autoridad de que revistió a Bertín de Berneval en la expedición, y que abrió el camino a la conjuración más execrable, aquellas desconfianzas en que, su modo reservado e independiente de proceder, hizo entrar a su asociado Gadifer de la Salle, a quien tanto debieron estas conquistas, parecen las sombras del cuadro de su vida, y solo pudieran suavizarlas las luces con que la religión rayó en el fondo de su alma. Casi el mismo día que subyugaba un isleño procuraba catequizarle y bautizarle. Las iglesias de Santa María de Betancuria, en Fuerteventura, y de San Marcial de Rubicón, en Lanzarote, su peregrinación a Roma, únicamente a solicitar un obispo, sus mismos discursos y la serie de todas sus acciones, ¿qué otra cosa anunciaban sino que el verdadero carácter de nuestro héroe era el de su siglo, esto es, el valor y la piedad? De todos modos debe su memoria ser entera en nuestras islas, y su nombre tan repetido en algunas familias que se honran en casi todas las Canarias con el apellido de Bethencourt, tiene derecho a sonar agradablemente en los oídos de sus habitadores.
Fin del libro cuarto. Laguna de Tenerife, diciembre 1 de 1763.